te dejo a cargo de la actividad. Bueno, muchas gracias Daniel por tu bienvenida. Quiero presentarles esta actividad que es Mujeres y Abusos en la Iglesia. Queremos hacer un coloquio, un conversatorio, donde dos personas que entienden mucho sobre el tema nos van a iluminar respecto de este tema, Mujeres y Abusos en la Iglesia. Un tema delicado, como dice nuestro flyer, el flyer que ustedes han recibido y que los impulsó a anotarse y las impulsó a anotarse en esta actividad. Y también queremos dar algunas herramientas que nos puedan ayudar en la prevención de este verdadero flagelo que estuvo silenciado durante mucho tiempo y sobre el cual hoy queremos hablar. Les cuento cómo es un poco la dinámica de la actividad antes de presentarles a las ponentes, a las charlistas. Miren, aunque el chat para hacer preguntas es mucho más rico, hemos decidido que primero van a exponer Alicia y María Inés algunos aspectos de este tema y luego vamos a abrir un espacio para las preguntas. Pero las preguntas, en vez de enviarlas por el chat de YouTube, donde ustedes están participando, desde donde están participando de esta actividad, las van a enviar a través del mail de Deply, del mismo mail en el que ustedes se anotaron para participar de esta actividad. Entendemos que esto podría ser un poco limitante porque las preguntas a ustedes les van a ir surgiendo, a lo mejor a la medida que ellas vayan respondiendo o vayan hablando, pero tenemos ahora prácticamente una hora, porque es el tiempo que ellas van a tomar entre una y la otra, entre las dos van a tomar más o menos una hora para exponernos el tema, y allí nosotros vamos a poder enviar nuestras preguntas. No vamos a poder contestar todas las preguntas porque nos imaginamos que un tema tan fuerte, tan importante, va a suscitar muchas preguntas. Vamos a responder las que se puedan responder y las que no se puedan responder, aquí María Inés y Alicia se han ofrecido a contestarlas posteriormente, para realmente que ustedes puedan sentir el espíritu con el que nosotros queremos hacer esto, que es un espíritu de conversación, un espíritu de acogida para tratar este tema, que a muchos nos interesará en general y a otros les interesará seguramente y a otras por propias experiencias vividas. Entonces les voy a presentar, entonces vamos a hacer así, repito, van a hablar Alicia y María Inés y luego vamos a dar el espacio para las preguntas y para que ellas contesten. Las preguntas ustedes las van a enviar al mail de Deply en el cual se anotaron. Recuerdan, deply@sea.org.ar. Pero todos ustedes tienen el mail porque a través de ese canal es como se inscribieron. Bueno, les presento en primer lugar a Alicia Zanotti de Savanti. Ella es médica psicoterapeuta por la UBA, es licenciada en psicología por la Universidad Católica de Córdoba, es especialista en psicología médica por la UBA. Es miembro y coordinadora del Grupo Jeremías, grupo perteneciente a la CEMIN, a la Comisión de Ministerios, para la reflexión sobre salud integral de presbíteros y consagrados. Es miembro del Consejo Pastoral para Protección de los Menores en la Conferencia Episcopal Argentina y es autora del libro Pensar las crisis en la vida consagrada. Por otra parte, María Inés Frank es abogada, licenciada en Derecho Canónico, secretaria académica de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA, miembro y secretaria del Consejo Pastoral para la Protección de los Menores de la Conferencia Episcopal Argentina, coordinadora de la Comisión para la Protección de los Menores de la Arquidiócesis de Paraná, miembro del Consejo Latinoamericano del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor. Bueno, a ambas les agradezco muchísimo estar esta tarde con todos nosotros y bueno, encomendándonos al Señor y pidiéndole al Espíritu Santo y a María Santísima en su fiesta que nos acompañen. Le dejo la palabra a Alicia para que comience su exposición. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias al Deply
al área de mujeres que nos ha invitado, y les doy buenas tardes a todos, a todas y a cada una de ustedes ahí presentes. Mi agradecimiento se extiende también al equipo técnico, que es el que hace posible que esto esté ocurriendo. El tema de los abusos sexuales ha golpeado profundamente a la Iglesia y a la sociedad, por su número, por su extensión geográfica global y por la amplitud de jerarquías comprometidas, desde un cardenal hasta un catequista, pasando por obispos, párrocos, diáconos, fundadores de movimientos superiores de órdenes religiosas. Podríamos decir, estaba dudando un poco y tartamudeando un poco porque no veía la imagen, ahora ya está todo perfecto. Podríamos decir que antes del COVID-19, los católicos ya estábamos sufriendo los efectos de esta otra pandemia, esta otra peste, como la llamó el Papa Francisco, que aún nos sorprende con el conocimiento de nuevos casos. La propagación del COVID-19 nos ha enseñado muchas cosas acerca del modo en que se producen y operan las pandemias. Aprendimos que es la ruptura del equilibrio que regula las relaciones entre los seres vivos lo que hace que ciertos virus, bacterias y microorganismos que siempre están a nuestro alrededor de pronto adquieran una virulencia inesperada, es decir, una capacidad de producir enfermedad inusitada, y que no hay razas, ni géneros, ni geografías que permitan que nos sintamos a salvo. Aprendimos que necesitamos entender la naturaleza del virus, su estructura, el modo en que se mete en un huésped susceptible y se propaga en su interior, para saber cómo protegernos de él y para hacer prevención. Si no entendemos de qué se trata, es difícil que acertemos en el modo de prevenirlo. Aprendimos que podemos creer que lo conocemos y controlamos, pero que existen mutaciones de los virus originales y que la magia para combatirlo no existe, porque ni aún las vacunas nos aseguran una inmunidad permanente. Supimos que hay factores de riesgo que lo favorecen y mecanismos inmunitarios que lo resisten, y que ambos deben tenerse en cuenta para encontrar los caminos de la salud. Tuvimos que incorporar nuevas formas de relacionarnos para evitar su propagación, algunas de las cuales quedarán incorporadas a lo habitual y otras serán desechadas cuando pase el peligro. Usando esta analogía, podemos pensar en los abusos como virus que se han metido en el cuerpo eclesial, multiplicándose y extendiéndose en direcciones diversas. La realidad de los abusos sexuales por miembros de la Iglesia Católica es un hecho nuevo. Lleva años de práctica secreta y corrupta, produciendo disfunción en algunas comunidades, justificándolos a través de argumentos banales, racionalizaciones, proyecciones de la culpa. Como cuando pensábamos que el COVID era una realidad que estaba en China, algunos casos en Europa, pero que no llegaría a nuestras costas, hasta que finalmente tuvimos que aceptar que está entre nosotros. Las primeras noticias sobre la existencia de los abusos vieron la luz por el año 2002 en los Estados Unidos desde la redacción de un diario, del Boston Globe, pero tomó el estado público a partir del año 2018, año que significó un giro total en el modo en que se trató el tema en la Iglesia Católica, cuando la Corte Suprema de Pensilvania ofreció el primer trabajo oficial de 1.356 páginas que dio una mirada más cruda, más exacta del horror y dio cuenta de la magnitud real de los hechos. Las víctimas y los victimarios ahora tenían nombre y apellido. Tenían un lugar concreto, fechas en que ocurrieron y el mapa del encubrimiento, las complicidades y toda la trama que lo hizo posible quedó expuesto en el espacio público. La intromisión de la sociedad civil
fue la que hizo que los muros que protegían el sistema clerical cayeran implosionados por los relatos de las víctimas. Los medios de comunicación, que a menudo se acusan de conspirar contra la Iglesia, fueron los que obligaron a afrontar la realidad. El mundo creyente reaccionó con incredulidad, con indignación, con vergüenza, con impotencia, pero ante todo con perplejidad. ¿Cómo podían encontrarse en el lugar de la promesa del amor trascendente e incondicional de Dios las crueldades más abyectas? La hermenéutica sobre sus causas aún divide a los católicos. El argumento de que el abuso existe en la Iglesia porque existe en la sociedad no nos alcanza para justificar la cualidad de lo acontecido en nuestra Iglesia. Admitidos los hechos, como dijimos, se trata de entender de qué se trata este virus al que mencionamos así analógicamente. Benedicto, que escuchó mucho desde su lugar en la Congregación para la Doctrina de la Fe, entendió que el enemigo estaba dentro de la Iglesia, pero no pudo llevar adelante la tarea que había que encarar. Francisco toma el tema en sus manos y toma dos decisiones fundamentales. Una es abrir el secreto pontificio y la otra, escuchar empáticamente a las víctimas y creerles. Nos invitó a ser una iglesia que escucha, antes que legislar y pontificar. Una iglesia que se anime a escuchar y mirarse a sí misma. Simultáneamente encarga a la Universidad Gregoriana la creación de una comisión para la prevención y protección de la infancia, instando a que se haga lo mismo en cada país, en cada diócesis, y pide que se tomen las medidas necesarias para crear en la Iglesia espacios seguros. En ese caso para los niños, aspirando a que la Iglesia repare su falta, transformándose en signo de protección que sirva de modelo a la sociedad abusiva en que vivimos. Y así se constituyó la Comisión para la Protección para Niños, Niñas y Adultos Vulnerables. Esta denominación y las medidas que sugieren no hace ninguna mención específica al abuso de mujeres como tales. Habla de abusos a adultos, hombres, mujeres, religiosos, laicos, que se convierten en víctimas de abusos sexuales en contextos eclesiales a partir de una situación de vulnerabilidad. Se ha planteado un amplio debate acerca de lo general de esta definición. De hecho, hay mujeres vulnerables, ¿quién podría dudarlo? Pero vale preguntarnos si la mujer, por el lugar que hoy se le otorga en la organización y gobierno de la Iglesia, se encuentra en sí en una situación de vulnerabilidad específica ante un clero célibe formado exclusivamente por hombres. Pregunta que hoy abre a nuevos desarrollos. El planteo mencionado tomará vigencia en la medida en que se tenga información suficiente acerca de la cantidad de casos y de la escucha de los relatos. Para eso hace falta que existan informes, eventualmente denuncias, como luego va a explicar y se extenderá María Inés. En Argentina tenemos muy pocos datos sobre este tema. Chile, en cambio, por ejemplo, ya está en estos días, creo que ayer o hoy, no sé, sacando un documento sobre abusos de mujeres. Definiendo un poco los términos. ¿Qué entendemos por abusar? Bueno, en el lenguaje cotidiano, abusar es sacar ventaja de la buena disposición del otro. Decimos, te estás abusando de mi paciencia, te estás abusando de mi bondad. En el lenguaje concreto decimos, te di la mano y te tomaste el codo. En el sentido más estricto, un abuso ocurre cuando, a partir de una relación de asimetría de poder, una de las partes obtiene del otro un beneficio para sí mismo. Relación de poder, cuando se habla de poder se levantan muchas voces. Relación de poder no es siempre valencia negativa, porque el poder lo que es en sí mismo es posibilidad de cambios y de influir sobre otro.
De hecho, siempre estamos influyendo sobre otros. Todas nuestras conductas, queramos o no, son significativas para otros. Y en eso se basa que podamos dar cosas buenas, consuelo, compañía, ternura, protección. También rechazo, indiferencia, crueldad. Cuando un vínculo se configura desde una asimetría de poder, porque las partes que lo constituyen tienen distinto valor existencial, ya sea por su posición social, económica, de fuerza física o de autoridad, se dan las posibilidades, las condiciones de que se instale una relación abusiva debido al desequilibrio de recursos entre las partes. Porque si no es así, si la relación es simétrica, no va a haber abuso porque yo puedo rechazar el intento del otro de abusar de mi disponibilidad, por ejemplo. Cuando ese poder asimétrico se ejerce sin controles externos y sin la obligación de rendir cuenta a un tercero o a la ley por sus acciones, tiende a transformarse en un poder arbitrario, que entonces decide según el propio deseo, posibilitando el uso perverso de la asimetría de poder. Y en eso consiste el abuso de poder, en usar en forma perversa la condición asimétrica de poder que nos da la situación en la que estamos. En los contextos eclesiales significa que el poder es ejercido por un miembro de la Iglesia que, valiéndose de la estructura y el funcionamiento de la Iglesia, satisface alguna necesidad personal utilizando para someter al otro argumentos religiosos con los que manipula su conciencia. Hemos puesto muchos términos acá, por tanto, pues está ejerciendo un abuso de autoridad, un abuso espiritual, un abuso religioso, un abuso de conciencia. Hoy estamos hablando mucho de que el abuso de conciencia. Por tanto, vale esclarecerlo. Abuso de conciencia constituye una vulneración de la subjetividad del otro que le impide discernir libremente sus decisiones. Por tanto, es una persona que actúa creyendo que decide el bien libremente, cuando en realidad está actuando los intereses del que la manipula, subjetivamente. Psicológicamente, toda asimetría de poder provoca relaciones transferenciales de vulnerabilidad y dependencia, aún en personas que en vinculaciones distintas se comportan en forma independiente y autónoma. Yo puedo ser totalmente independiente y autónoma con mis colegas, con mis pares, pero de pronto hay alguien que para mí representa una autoridad con un valor X, frente a la cual estoy en relación de dependencia, y ahí eso implica una situación de vulnerabilidad que deberá depender de cuánta predisposición a la vulnerabilidad personal tengo, de qué cualidad es esa dependencia, qué capacidad de amenaza tiene el otro, etc. Pero en síntesis, esta sería la estructura de la cuestión. Por eso el abuso de poder bajo forma de autoridad, de abuso de conciencia religioso, espiritual, están muy ligados. El Papa Francisco, en la carta apostólica Vos Estis Lux Mundi, define a persona vulnerable como cualquier persona en estado de enfermedad, deficiencia físico, psicológica o privación de libertad personal que de hecho limite, incluso ocasionalmente, su capacidad de entender, querer o en cualquier caso resistir la ofensa. Por tanto, una mujer en asimetría de poder podría sentirse limitada ocasionalmente en su capacidad de resistir una ofensa. Pero ser mujer en contextos tradicionales, patriarcales y machistas agrega una cualidad específica de vulnerabilidad ante autoridades masculinas, porque la imagen del padre y del hombre es fuerte, a veces amenazante. Nombrar al sacerdote como padre ya es un hecho que actualiza esa representación. Por tanto, en esos contextos se naturaliza la idea
de que el lugar de la mujer es de subordinación, y en tanto en cuanto el sacerdote es hombre, de subordinación al hombre. Por otra parte, la representación de la mujer vigente en contextos eclesiales la lleva a identificarse en general, por la catequesis que recibimos todos, con un ideal mariano de docilidad, servicio, don de sí, generosidad, que está muy bien, pero olvidando que María es la mujer de la libertad, porque el fiat libre que da a Dios, si no, no tendría el valor que tiene en nuestra fe. Y María da, o la mujer que en ese momento se le pide algo, da el sí a Dios, no al sacerdote que lo está representando en ese momento. Tenemos así la estructura básica del abuso. Una figura de sacerdote idealizado por su cercanía a lo sagrado, una mujer, o vivido, ¿no?, por su cercanía a lo sagrado, una mujer en relación de dependencia espiritual con él, que le entrega toda su confianza, a partir de la propia imagen de Dios que ella proyecta en él, y que será distinto en cada mujer, en cada comunidad, en cada carisma, en cada lugar. Todos tenemos una imagen de Dios en nuestro interior que no es la misma a lo largo de toda nuestra vida. Este es un aspecto fundamental. El lugar que tiene el sacerdote y lo que la mujer proyecta en él configura una asimetría desmesurada entre ambos. Y cuanto más vital sea la necesidad que la acerca, ya sea afectiva, económica, a veces espiritual, cuando está quebrada, más profunda será la entrega de todo su ser. La persona con predisposición a abusar, por su parte, elige a la víctima, captando su debilidad y su necesidad, y cómo trabaja, trabaja para profundizar la dependencia. La estimula a la obediencia, presentándola como voluntad de Dios para ella. Actúa sobre su conciencia de manera que pierde su libertad, su pensamiento crítico y su facultad de decidir. El lema de la mujer en esta circunstancia es: yo hago lo que el Padre diga. Es decir, es dirigida, no orientada. De hecho, aún se habla de los directores espirituales. Y el sacerdote, proclive por su personalidad, no hablamos de todos los sacerdotes buenísimos, santos, que existen en el mundo entero y en nuestro medio. El sacerdote proclive por su personalidad a la realización narcisista, empoderado con ese poder que ella le transfiere, comienza a utilizarla para sus propios fines. Así, las grandes figuras carismáticas levantaron sus obras, borrachos de autocomplacencia en su propio carisma, seduciendo con su palabra sobre la misión que Dios les pedía, construyeron un ejército de servidoras fieles a sus deseos, abusando de ellas en múltiples sentidos. De ahí al abuso sexual solo hay un paso. El abuso sexual se define, como dijimos, como un abuso de poder, pero es más que eso. Porque el abuso sexual cruzó una barrera incuestionable. El abuso de poder es el instrumento a través del cual se somete la voluntad de la mujer. Estoy hablando de mujeres, puede ocurrir en hombres también. Pero la intromisión en la intimidad corporal de su feminidad, confundiéndola, sofocándola, sometiéndola, es un atropello a su dignidad más profunda. La traición no tiene palabras que la describan, porque ahí donde ella entregó con todo su ser la esperanza de la protección trascendente, se encontró con la agresión. Por eso queda instalado como un hecho traumático, porque las palabras no pueden definir esa perplejidad. A veces lo que ocurrió comienza a entenderse varios años después, en el contexto de una terapia o de un acompañamiento sano. El abusador invade su cuerpo a través de formas de mirarla, de tocarla, y a través de la palabra, que siempre es espiritual. La sensorialidad, es decir, el tomar un contacto
a través de los sentidos, pero sobre todo del tacto, es el camino más eficaz para atraer al otro. Mucho más cuando esto se hace mientras un lenguaje va nombrando lo que ocurre como complicidad y secreto. Esto es lo que pasa entre nosotros, nadie lo entendería, esto que hacemos es puro, acá entre nosotros está Dios, yo te miro con los ojos de Jesús, esto es santo, y todo, todo este verso que se hace espiritual para justificar el proceso. Así ella queda fragilizada en la autocrítica con un alto grado de excitabilidad sensorial, en un clima no violento. En ese estado que decimos alterado de conciencia, porque hay una confusión entre el yo y el no yo, entre lo mío, lo de él, es difícil que pueda frenar el avance hacia conductas más explícitamente sexuales que implican invitación a exponer el propio cuerpo, completar la desnudez de su abusador y estimularla a conductas eróticas que ya se transforman en violencia sexual. Cuando ya llegamos a la violencia sexual y a la violación por la fuerza, ya psicológicamente se agregó otro ingrediente, que es la violencia como deseo de hacer daño, de destrucción a la mujer, que tiene su fundamento último en un temor a la mujer, y por eso hay que destruirla. Esto es cuando ya se transforma en violencia, y en violencia de género. La persona abusada no puede irse por la amenaza que pesa sobre ella y que lamentablemente muchas veces se cumple, porque muchas personas que han querido decir a otros se han encontrado expulsadas del propio movimiento donde estas cosas estaban, o de la propia institución donde estas cosas estaban ocurriendo. Por eso muchas veces una reacción sana de defensa la induce a rechazar todo lo que se asocie con su abusador. Y esto incluye el sacerdocio, la iglesia, la fe y el mismo Dios. A veces ella queda embarazada, otras veces aborta, a veces nadie se hace cargo de todo esto. Y cuando digo nadie, no digo solo la jerarquía eclesiástica, digo también la comunidad. También las mujeres pueden adoptar a veces las mismas tácticas y puede ser que se conviertan ellas mismas en abusadoras de sus hermanas. A menudo se dan en sistemas cerrados, como algunas congregaciones religiosas femeninas, en las que se gestan dinámicas relacionales abusivas en varios sentidos, creando un ambiente tóxico y con pocas posibilidades de salida. Mucho de todo esto que he descrito es algo que ya pasó, que ocurrió, porque gracias a Dios, el conocimiento de los hechos, que ya llevan un tiempo, y los cambios que trajo la cultura han desterrado muchos de estos riesgos. Hoy los jóvenes, los millennials, tienen otra relación con la autoridad, los sacerdotes jóvenes también, otra relación entre los sexos, se involucran en relaciones más horizontales con la comunidad, pero los buenos sacerdotes, los que han dedicado su vida a la misión, imploran el saneamiento de todo esto y añoran el fecundo intercambio con el mundo de la mujer, pero la tentación del poder y de someter a otro siempre estarán presentes, aunque se manifiesten en otros lenguajes. Por eso, para hablar de prevención, tenemos que tener todo esto, en cuenta todo lo que hemos dicho. La prevención puede perseguir varios objetivos. Hay una prevención primaria, que es evitar que las cosas aparezcan, que el mal aparezca. Hay una prevención secundaria, que es detectarlo en las primeras etapas para frenarlo, todo lo que dijimos en qué momentos hay que frenar las cosas. Y hay una prevención terciaria, que es, bueno, sanear, rehabilitar las consecuencias del daño ya hecho. Por supuesto que los tres tipos de prevención actúan simultáneamente. El abuso sexual como tal en la mujer hoy está reconocido e identificable. Es raro que alguien diga no, no existe. El tema es mucho, e incluso, no sé, María Inés lo aclarará, pero es mucho más fácil tipificarlo. Cuándo hubo, cuándo no hubo, cuándo fue acoso, cuándo fue intento y la pena correspondiente. Pero el tema es mucho más esquivo cuando se trata de abusos de poder o de conciencia, porque ahí es mucho más difícil, porque cada uno va a llevar argumentos que hacen que esto sea difícil de tipificar. Por eso se insiste solo en el abuso de menores, porque claro, ahí es clarísimo, porque la asimetría de fuerzas es tan grande que quién va a dudar de
diferencia de fuerzas entre un adulto y un niño, entre la madurez afectiva, biológica, sexual, etc. En esta tarea preventiva hay que considerar otro riesgo, que son las reacciones extremas, que pueden aprovecharse de este clima de denuncias que estamos tratando de que existan sanas para ayudar, pero pueden ser aprovechadas, y hay que decirlo claramente, para desacreditar a la Iglesia y rotular a personas sanas y honestas, aprovechándose de algún gesto o equívoco involuntario. Y una mujer abusada, si no está ayudada por personas sanas, corre el riesgo de ser nuevamente abusada por los que odian a la Iglesia, al clero o incluso a los hombres. Bueno, en cuanto a temas concretos, salen en protocolos, todos ustedes deben tener copias de protocolos que se han redactado para hacer ambientes seguros para los niños. No hay protocolos que yo sepa redactados para mujeres específicamente. Por tanto, en cuanto a medidas concretas, tomo algunas cosas que me parecen que vale la pena decir, conocidas por todos, pero que mencionamos. No tenemos que ser ingenuos. La primera prevención es permitir que se abran los secretos. Esto que estamos haciendo, este encuentro, es ya un acto de prevención, porque ayuda a salir de la ingenuidad, ayuda a visibilizar y a divulgar la existencia de estos abusos para que se reconozcan. De ahí en más, hay que capacitar para alentar a frenar situaciones desde las primeras situaciones confusas. Hay que buscar ayudas en personas confiables e idóneas, constituir lugares donde recurrir con profesionales, equipos adecuados, le dejo a Marínez esta parte. Tener en cuenta las distancias físicas, la atención a ofrecimientos de consolación en situaciones de búsqueda de ayuda y de asimetría de poder, tener cuidado con los ofrecimientos de consolación que impliquen gestos corporales de contención diferentes a los que se podrían expresar públicamente. Tener en cuenta los lugares donde se producen los encuentros. Tienen que ser de acceso público, no en el auto, no en el dormitorio de los sacerdotes, no en lugares alejados y solitarios. Y tienen que ser a horas razonables, no tarde en la noche porque tenemos tiempo. La duración tiene que ser pautada, los ritmos de los encuentros tienen que ser lógicos, los WhatsApp a la hora de irse a dormir o a las horas de la madrugada tienen que desaparecer. Son todas medidas que parecen de un sentido común, pero que conviene tenerlos en cuenta y que en algún momento, si Dios quiere, y estas cosas pueden seguir su curso, algún día tendremos un código de ética pastoral donde todo esto esté incluido. También tener en cuenta que el acompañamiento espiritual no necesita investigar la vida afectivo-sexual de la mujer más allá de la necesidad del problema que presente. Y tener claro que el sacerdote no es la persona que va a llevar la necesidad de la intimidad. Bueno, hay que trabajar con grupos de mujeres que se escuchen y transformarse sobre todo en esos terceros que no somos ni ciegos, ni mudos, ni sordos, sino una comunidad atenta a las personas solas, una mujer que acerque recursos a las mujeres, equipos idóneos. Sin embargo, por último, la prevención, ¿no? Porque solo el reconocimiento por los terceros y el reconocimiento ante la ley de lo que ocurrió permite a la víctima modificar la visión sobre sí misma y avanzar hacia una nueva identidad. La verdadera prevención está en una buena salud institucional, en un sistema eclesial diferente, una conversión en la manera de pensar que nos involucra a todos. Pasar de una iglesia clerical, vertical, a una iglesia sinodal supone un replanteo de relaciones clero-laicado, hombre-mujer, iglesia-sociedad civil, iglesia-justicia, y un modo de tomar decisiones que nos incluya a todos. Un cambio en el rol de la mujer tiene que ir apoyado en una teología de la mujer, y no solo
en agregar algunas mujeres en algunos puestos. Reconocer que una iglesia de comunión con fundamento trinitario no puede prescindir de la comunión hombre-mujer en los procesos eclesiales y, por tanto, excluir la voz de la mitad de la humanidad en los procesos de decisión. Hizo falta tanto dolor para reconocer el desequilibrio del sistema vigente. El clamor por una conversión profunda nos llama a la comunión. No podemos proyectar todo en la jerarquía ignorando nuestro lugar como miembros y testigos del pueblo de Dios. El Espíritu no habla solo a través de nuestras autoridades eclesiales, sino en los acontecimientos de la historia, convertidos en signos de los tiempos que nos hablan de la presencia de Dios entre nosotros. Por último, agrego el inmenso placer de participar de este diálogo con ustedes, aún en estas condiciones en que no los veo, las adivino, porque la esperanza en el futuro de nuestra querida Iglesia se fundamenta en lo que hagamos en este presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu presentación, la verdad, muy clara, muy valiente, pero creo que son estos términos valientes los que nos van a permitir ir adelante y seguir conversando sobre estos temas. Le damos ahora la palabra a María Inés. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias al área de mujeres de Play en la persona de Marcela Mazzini no solo por la invitación a participar con ustedes de este encuentro, sino por la iniciativa. Muchos lo han destacado, valiente, muy valiente en este momento, y que ojalá pueda proyectarse también en otros encuentros y en que nos hagan ser capaces de desarrollar este tema tan difícil, tan doloroso, y frente al cual a veces, muchas veces, preferimos hacernos los sordos, hacernos los ciegos, y como si no pasara. Bueno, pasa, y creo que encarar las cuestiones de frente es la mejor manera de encontrarles alguna solución, de encaminar lo que haya que encaminar, de buscar justicia y también, como decía Alicia, de prevenir. Me toca a mí, como soy abogada y canonista, la parte jurídica de este asunto. Aclaro que voy a enfocarme en las normas y en el derecho canónico, en lo que haya para encarar esta cuestión en el derecho canónico, pero quiero también dejar en claro que presupongo, y lo sé, que muchas de estas conductas de abuso de todo tipo, sexuales, de conciencia, de poder, pueden incurrir en delitos que también lo son para el Estado, para las leyes argentinas, para las normas internacionales, y que, por supuesto, deben ser tratados con esos parámetros también. Me voy a referir a la cuestión canónica porque estamos en un ambiente eclesial, pero no quiero dejar de hacer una mención a que el derecho vigente en nuestro país y en el mundo debe cumplirse como corresponde. A pesar de que el magisterio de la Iglesia de los últimos años ha desarrollado cada vez más la temática de la mujer, y hoy tenemos textos teológicos pastorales muy profundos en esta cuestión, en el ámbito jurídico, en el ámbito canónico, no se ha optado por un desarrollo de la problemática de la mujer separado tajantemente de la del varón. En algunos casos sí, vamos a verlo, pero en general no. Cuando el código alude a la vida religiosa o a los laicos, por ejemplo, deja en claro que incluye a varones y a mujeres en las mismas disposiciones, en igualdad de condiciones. Es decir, no hay una separación, no hay un tratamiento diferente de la problemática de la mujer, excepto en un par de cánones. Cánones es el equivalente a artículos en el Código de Derecho Canónico, en donde, referidos a la vida consagrada, habla de la realidad eclesial femenina, pero muy por encima, muy ampliamente. El canon 604 habla del orden de las vírgenes y el canon 614 habla de la situación de los monasterios de monjas asociadas a un instituto de varones. No corresponde profundizar en esto, pero simplemente como dato de que esos son los dos únicos cánones, al menos que yo tenga presente, en donde se separa la realidad femenina de la realidad masculina. Pero expresamente, en la parte de la vida consagrada, el código dice que lo que se establece sobre los institutos de vida consagrada y sobre sus miembros vale con igual derecho para ambos sexos,
a no ser que conste otra cosa por el contexto o por la naturaleza misma de la materia. En referencia a los laicos no religiosos, el código no hace ninguna distinción entre varones y mujeres. La primera conclusión, entonces, podría ser que el derecho en la Iglesia no ha desarrollado, como lo ha hecho los derechos estatales y también el derecho internacional, un capítulo o sección aparte para las mujeres. Tampoco las considera, en cuanto a mujeres, personas necesariamente desfavorecidas o vulnerables. La definición que Alicia citó y trajo a colación recién del Papa Francisco sobre persona vulnerable no podría caberle a un varón o a una mujer. La distinción que se da más tajantemente en el Código de Derecho Canónico no es entre varones y mujeres, sino es la distinción entre clérigos, por un lado, y laicos. Entre los laicos están, bueno, entre los clérigos evidentemente solamente varones, y entre los laicos están incluidas las mujeres. Puede hablarse también de un tercer grupo según un criterio algo diferente del anterior, que es el de los religiosos y religiosas, que como vimos está explicitado que se trata, cuando dice religioso, se habla también de religiosa en el código y analogables. Bien, me gustaría también mencionar un canon que para mí siempre fue inspirador y muy importante cuando lo conocí. Quizá no se menciona muchas veces, pero desde el cual podría partir nuestra reflexión y nuestra propuesta, que es el canon o artículo 208, que trata de la igualdad. Dice, por su regeneración en Cristo se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y a la acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, hay una igualdad básica en dignidad de todos los fieles que quizás como principio jurídico, porque sí es un principio jurídico del cual se pueden extraer muchísimas conclusiones y medidas, este principio, no conviene dejar nunca de lado ni perder nunca de vista. Hay una igualdad esencial, que ya lo sabemos, somos todos hijos de Dios, somos todos redimidos en Cristo, mujeres, varones, clérigos, laicos, pero además está recogido jurídicamente y tiene efectos y consecuencias jurídicas. Alicia hace un rato mencionaba que además de abusos sexuales, que es una categoría, un delito, quizás un tanto más fácil de identificar, aunque creo que en algunos casos no lo es tanto, pero sin embargo, además de los abusos sexuales, el Papa Francisco se ha referido muchas veces a abusos de conciencia y abusos de poder. Esta referencia no es solo una reflexión, una referencia pastoral o magisterial, sino que también está recogida en el Código de Derecho Canónico, en el derecho canónico. Los cánones sobre abuso sexual son más conocidos. Es el canon básicamente 1395, parágrafo 2 especialmente, que ha tenido que ser desarrollado y explicitado en los casos lamentables y dolorosísimos de abusos sexuales por parte de clérigos. Ha tenido que ser desarrollado en otros documentos fuera del código, los documentos canónicos, que no viene al caso acá profundizar. Sin embargo, también el código se refiere a los abusos de poder. Si quieren, es el canon 1398 del Código de Derecho Canónico, 1398, parágrafo 1. Quien abusa de la potestad eclesiástica o del cargo, dice, debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del acto u omisión, sin excluir la privación del oficio, a no ser que ya exista una pena establecida por ley o por precepto contra ese abuso. Abuso de la potestad eclesiástica, vamos a hablar en un ratito de esta potestad eclesiástica, o del cargo. Es decir, aquella persona que detenta una potestad eclesiástica, que para la Iglesia Católica son clérigos, o también cargos eclesiásticos que pueden no ser clérigos. También acá se puede dar un abuso de poder que parte de esta especial posición que recién mencionaba Alicia, de una persona con respecto a otra, y que debería ser utilizada para el servicio, utilizada para la comunión,
pero cuando se utiliza para beneficios propios, para bienes propios, para satisfacciones propias, entonces se desvirtúa y se produce el abuso. Esto con respecto al abuso de poder. Pero también hay abuso de autoridad. También este abuso de autoridad podríamos de alguna manera analogarlo o emparejarlo con el abuso de conciencia. Y también está contemplado en el Código de Derecho Canónico, en el canon 1326, parágrafo 1. El juez, dice el canon, puede castigar con mayor gravedad que la establecida en la ley, con mayor gravedad puede castigar el juez, a quien está constituido en alguna dignidad o abusa de su autoridad u oficio para cometer el delito. Es decir, no solo la persona que tiene una autoridad, un oficio, un cargo específico, como era en el caso del abuso de poder, sino también la persona que tiene una autoridad con respecto a otra, que muchas veces esa autoridad no está establecida, digamos, por decirlo de alguna manera, objetivamente por la ley o por el canon, sino que es una posición subjetiva que tiene con respecto a otra persona, que la otra persona se lo otorga esta autoridad. No hace falta que sea el presbítero, no hace falta que sea el profesor. A veces yo le otorgo autoridad sobre mí a personas que no tienen objetivamente un cargo por sobre mí, pero tienen una influencia tal, me siento de tal manera o identificada o acompañada o contenida por esa persona que yo le doy esa autoridad subjetivamente. De este tipo de autoridad también se puede abusar y sabemos que se ha abusado mucho y que se abusa. Vamos a tratar de hacer o de explicar, si se puede, una especie de tipología con respecto a los abusos que pueden ocurrir en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, pero también con un cambio de vocabulario podría proyectarse a otro tipo de abusos en otros ámbitos también. Desde el lado de quien padece los abusos, como dijimos, la legislación canónica no hace distinción entre víctimas varones y mujeres. Con respecto al victimario, que es otro aspecto de esta tipología que quiero encarar con ustedes, y después voy a proyectarles una diapositiva donde todo esto se resumiría. Me dijeron que la palabra diapositiva revela mi edad, pero no sé cómo se dice ahora, es un slide, una placa, en donde esto va a tratar de ponerse en un cuadro para que pueda graficarse. Yo sé que se entiende, pero para que pueda graficarse de una manera más, digamos, gráfica, valga la redundancia. Entonces, quien padece los abusos, no hay distinción en la legislación canónica entre si son varones y mujeres. No es que haya un agravante por ser la víctima una mujer, ni por ser la víctima un varón. En el caso del victimario, tampoco parecería distinguirse entre varones y mujeres, excepto por cierto tratamiento procesal del delito, ya que la cuestión de los abusos se ha encarado tradicionalmente desde el punto de vista de un ofensor clérigo, de un abusador clérigo, sea o no además religioso, y lógicamente en estos casos estamos hablando de un varón, o sea que el victimario sí es un varón. Pero sin embargo, cuando habla de la vida religiosa, el Código de Derecho Canónico incluye también a los religiosos, y acá religiosos y religiosas, por aquello de que lo que se establece para los varones en estos institutos vale con igual derecho para ambos sexos. En el caso de los religiosos, decía, la división no es tal, porque los religiosos también tienen establecido como que pueden abusar los religiosos bajo la misma tipificación del delito que para los clérigos, nada más que en los religiosos va a haber un proceso diferente para sancionar estos delitos. Además, el motu propio, el documento que recién también mencionaba Alicia, Vos Estis Lux Mundi, del Papa Francisco, claramente para luchar contra estas cuestiones se refiere a los miembros del Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que acá incluye religiosos, religiosas, y la novedad incluye laicos y laicas consagradas como posibles victimarios. Se da acá un paso más, si bien no está incorporado aún en el código, este motu propio tiene fuerza de ley para los católicos y además sabemos que estamos frente a una reforma en poco tiempo, esperemos, de toda esta parte del Código de Derecho Canónico para poder tener mejor
mejores herramientas e instrumentos para trabajar estas cuestiones. ¿Qué pasa cuando el agresor o el abusador es un laico que no pertenece a un instituto de vida consagrada, que no pertenece a una sociedad de vida apostólica? En realidad aquí no hay una normativa canónica específica. Por ejemplo, pongamos un laico que tenga un oficio, un cargo en la diócesis, en el arzobispado, en el obispado, o en la escuela, o en donde fuera, que tenga alguna misión específica, pero que no sea religioso, que no sea clérigo, que no sea religiosa, que no sea laico consagrada, laica consagrada. Bueno, para estas personas, si bien en la Iglesia en el Código de Derecho Canónico hay algunas normativas genéricas sobre que, por ejemplo, el canon 1311, la Iglesia tiene derecho a castigar con sanciones penales a los fieles, y acá no dice a todos los fieles, se refiere, no dice una calidad específica de fieles que cometen delitos. También hay otro canon que dice que, además de lo que diga el Código, aparte de los casos establecidos en el Código, la infracción de una ley divina o canónica puede ser castigada con una pena justa. Si son dos cánones que nos habilitan a poder encarar procesos y sanciones para quizás sujetos, personas que no están específicamente contempladas entre los victimarios. Igual la Iglesia podría actuar, pero claro, las sanciones que pueda establecer contra un laico no perteneciente a institutos no religiosos es menor en cuanto al peso que sobre la vida de esa persona pueda llegar a tener esa sanción. Entonces, siempre es recomendable en estos casos, además de efectuar la denuncia correspondiente, dirigirse, en estos casos y en todos, pero quizás sea más eficiente en el caso de los laicos porque la Iglesia no cuenta con herramientas tan desarrolladas, a pesar de que algunos me podrían decir no están muy desarrolladas, las otras tampoco, y podríamos estar de acuerdo incluso, pero en el caso de los laicos menos desarrolladas aún. Siempre hay que tener en cuenta la legislación, como dije al principio, del propio Estado, los caminos que el propio Estado establecen y ofrecen para combatir este tipo de delitos y otros también, por supuesto. Quisiera hacer aquí primero les quiero cumplir lo prometido y ponerles el cuadro. Creo que lo están ya viendo, compartiendo pantalla. Si no se ve, alguien me avisa, pero aquí está el cuadro de las normas que permiten sancionar estas conductas en el Código de Derecho Canónico. Acá hice una diferencia, y lo explico brevemente, entre mujer adulta, vulnerable, y niña o adolescente. Lo de particularmente vulnerable lo voy a explicar en un rato, porque quiero hacer algunas reflexiones con ustedes sobre el concepto de vulnerabilidad. Niña y adolescente. En cambio, por el lado del victimario, tenemos clérigo, secular y religioso, religioso no clérigo y religiosa, laico o laica, no miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica que detenten alguna autoridad u oficio. Ya dijimos que para los laicos que no detentan autoridad u oficio y que no son miembros de vida consagrada y sociedad de vida apostólica, bueno, aquí no hay demasiadas precisiones en el derecho canónico al respecto. Acá van a encontrar los cánones, que algunos los estuve citando ya, pero no quiero aburrirlos con cuestiones jurídicas, esto no tengo ningún problema en que circule, y las abreviaciones que están aquí, BELM, por ejemplo, es Vos Estis Lux Mundi, y SST es Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Cuando no hay ninguna referencia, estamos hablando del Código de Derecho Canónico directamente. Pero bueno, esto por si alguno quiere, de alguna manera, o si quieren sacar una foto, pueden hacerlo a la pantalla, si alguno quiere tener clara la normativa que hay al respecto. Vamos a volver al contacto directo, que es el que más me gusta con todos los que están directo, en lo que esto permite de directo. Quisiera hacer algunas reflexiones sobre la vulnerabilidad, que en realidad, más que reflexiones, son preguntas abiertas, preguntas que ni yo tengo para todas las respuestas, creo que para ninguna tengo una respuesta acabada, pero que creo que pueden resonar en la reflexión y en la experiencia de muchas de las personas que estén acá presentes.
Es una cuestión difícil de dilucidar, la de la vulnerabilidad, pero apasionante de incurrir, porque nos coloca en el medio de una realidad profundamente humana, que es cómo nos tratamos, desde dónde nos posicionamos para hablar, para comunicarnos, y sobre todo cómo nos respetamos. Entonces, la pregunta de la que quiero partir es esta. ¿Es siempre la mujer en la iglesia, solo por el hecho de ser mujer, una persona vulnerable? Desde luego que ya les dije que no tengo la respuesta, pero quizás las preguntas con las cuales quisiera ampliar esta pregunta podrían orientarnos al menos a un diálogo al respecto. Entonces habría que hacer otras preguntas para esclarecer esta. ¿De dónde provendría la vulnerabilidad de las mujeres en la iglesia entonces? ¿Del hecho mismo de ser mujer? ¿De una presupuesta situación de autoridad o poder de los clérigos y religiosos en cuanto tales? ¿O también en cuanto varones, con lo cual esto se confundiría con una situación más general que podría darse en toda la sociedad, a la cual de alguna manera creo que Alicia quiso hacer referencia cuando hablamos de la posición de la mujer histórico, social, con respecto al varón? O también ambas cosas pueden estar de alguna manera influyendo en esta situación supuesta de vulnerabilidad cuando se trata de clérigos y varones al mismo tiempo, como es en la Iglesia Católica. Acá se podría hablar de un acento en cuanto a esta relación, a esta situación. Se trata este tema de la vulnerabilidad de la mujer, de un tema que trasciende los estados de vida y se enraiza en una cuestión histórico-cultural, como decíamos recién, o es particular de la Iglesia. Del hecho de que muchas mujeres estemos, porque es mi caso también, en una relación de dependencia laboral con respecto a clérigos o religiosos o religiosas. También se desprende otra cuestión de vulnerabilidad que también podría ser compartida por varones que se encuentran en la misma situación. Ya Alicia leyó la definición del Papa Francisco de persona vulnerable, de modo que no voy a leerla nuevamente, aunque la tenía prevista, es del documento Vos Estis Lux Mundi. Entonces, la vulnerabilidad se debería a cuestiones que se yuxtaponen al ser varón o mujer. Y entonces, ¿habría o no habría diferencias aquí entre varones y mujeres? O si no, a las mujeres habría que sumarle siempre o que agregarle siempre una presunción básica de vulnerabilidad. Otra pregunta, ¿sería conveniente desarrollar un capítulo especial del derecho sobre la mujer en la Iglesia? No solo de los documentos magisteriales, de la teología, sino del derecho, documentos jurídicos. ¿O basta con tratar jurídicamente en pie de igualdad a ambos sexos? Sabemos que se trate jurídicamente en pie de igualdad no siempre implica que en la práctica y en la realidad se las trate en pie de igualdad. Habría que pensar si podemos hablar de mujer adulta no vulnerable en la sociedad y en la Iglesia en particular. Y también, ¿siempre hay una posición de autoridad de un clérigo frente a un laico? Ustedes me van a disculpar la cantidad de preguntas, pero yo solo quiero ayudar en la reflexión, y la verdad es que al preparar este espacio a mí me surgieron muchísimas preguntas y me movilizó muy fuertemente tener que hablar de este tema y profundizar para compartirlo. El código dice además que la potestad de régimen o gobierno en la Iglesia la tienen solo los clérigos, canon 129. La pregunta es, ¿esto automáticamente, el hecho de que solamente los clérigos tengan potestad de gobierno, automáticamente los coloca en una posición de poder de hecho o solo de derecho? ¿Es posible distinguir aquí? Podemos decir que depende de otros factores, como por ejemplo el grado de conciencia de la mujer sobre su propia dignidad o su igualdad en la Iglesia y en la sociedad en general, la posibilidad mayor o menor que esa mujer tenga de defender esa dignidad y esos derechos, del estilo de ejercer esa potestad de gobierno de cada sacerdote en cuestión, que son todas cuestiones de hechos que hacen diferencias entre nosotros. ¿Depende también de eso la vulnerabilidad? La verdad es que yo no me animaría a responder, como les decía recién. Pienso en mí misma. Soy consciente de mi dignidad y de mis derechos en el mundo y en la Iglesia. Sé cómo defenderlos y en teoría estaría dispuesta a hacerlo, pero en una situación concreta. No me sentiría particularmente violentada y confundida y desorientada y sin saber qué hacer
si quien me ofendiera o agrediera fuera un clérigo? Yo creo que sí. Yo creo que muchísimos elementos culturales y educacionales ahí harían que no supiera qué hacer, por más que yo creo que sé qué hacer, pero la situación concreta complica, incluso a mujeres que hemos estudiado justamente la cuestión de los derechos y de la dignidad de todos. No necesariamente por el solo hecho de ser yo mujer, sino por el hecho de ser el otro, un clérigo, un religioso. Es decir, sigo preguntando, ¿la posición de vulnerabilidad de la mujer en estos casos va asociada a una condición femenina o también a la condición clerical del ofensor? Podemos seguir muchísimo profundizando en estas preguntas y haciéndonos esta y otras preguntas. Sabemos también que la categoría de vulnerabilidad jurídicamente tiene como un básico, por ejemplo, niño, una niña, un adolescente, es vulnerable por ser niño, niña o adolescente. Pero además se le pueden sumar otras condiciones de vulnerabilidad que sean más específicas. Cuestiones, por ejemplo, culturales propias de determinados ámbitos, determinadas historias personales también, que puedan definir una situación de mayor sometimiento o menor sometimiento. También situaciones de dependencia laboral, como mencionaba recién, que uno no sabe si no sabe cómo reaccionar porque la otra persona es clérigo o religioso o porque está bajo la dependencia laboral, o hay una suma de las dos cosas que hace más profunda y más grande la vulnerabilidad. También la relación de dirección espiritual, paternidad espiritual, llámenla como quieran, genera en otra persona, en la otra persona no la dirigida, digamos, aunque no me gusta mucho decirlo así, pero la persona que pide esa dirección genera una situación de vulnerabilidad. Entonces, hay factores que se van agregando a una condición que parecería estar en desventaja desde el vamos, desde la raíz, y que cuesta mucho a veces remontar esas desventajas. También hay que decir que hay condiciones de particular ejercicio de esa potestad de gobierno o de esa autoridad o de ese poder que pueda llegar a tener el clérigo en cuestión, el religioso en cuestión, el varón en cuestión. Educación, inteligencia, sensibilidad, que hagan que pueda actuar de otra manera. Entonces, considero que además de tratar en los ámbitos que corresponda, de denuncia, por supuesto, las situaciones de abusos que se puedan dar alrededor de esas vulnerabilidades, es esencial alentar a una formación por las dos puntas, a seminaristas, clérigos y religiosos, para que todos aprendan a vivir realmente su vocación como un servicio respetuoso de la dignidad de los demás y como un autoconocimiento también de las debilidades que uno pueda tener en su ser, que puedan después traducirse en abusos hacia otras personas, ¿no? Y también una formación a los laicos, a las laicas, que ya que estamos hablando de ellas específicamente, para que conozcan y vivan su particular dignidad con plena conciencia de su común llamado a la santidad, común, no menor llamado a la santidad, y aportar lo propio en la construcción de la Iglesia, a aportar lo femenino en la construcción de la Iglesia con todo compromiso. Yo creo que si se diera así esta balanza entre clérigos, laicos, mujeres, varones, en torno a la simetría y a la vulnerabilidad que la misma simetría conlleva, se podría acercar a un equilibrio un poco más justo y auténtico. Habrá que ver cuáles son las medidas concretas para proponer esto, ¿no? Y para llevarlo a la práctica. En donde esta diferencia de misiones, de atribuciones, de potestades, no signifique necesariamente imposiciones, conflictos, abusos, violencias, en desmedro de la comunión. No olvidemos que el Señor quiere que se viva en su Iglesia. Estos delitos, como decíamos recién, deben ser puestos en conocimiento de las autoridades que correspondan. En primer lugar, vuelvo a repetir, tenemos aquí dos ámbitos indispensables ante los cuales poner en conocimiento estas situaciones, estos delitos: el ámbito estatal, con todas las estructuras que tiene, y también el ámbito canónico. En este sentido, el motu proprio Vos Estis Lux Mundi del Papa Francisco quiso hacer más accesible a todos los fieles la comunicación, la información sobre este tipo de situaciones. Y para ello ha dispuesto que en cada diócesis tiene que haber
uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar este tipo de datos, este tipo de informes, este tipo de consultas. Seguramente ustedes deben estar en conocimiento, y si no, es muy bueno que lo estemos, que todas las diócesis tienen que tener una persona, un esquema, una estructura, un sistema, algo que sea accesible a todos, es decir, que sea fácil comunicarse con ellos, ante los cuales podamos decir, comunicar situaciones que nos han ocurrido, que sabemos que han ocurrido a terceros, que nos preocupan, que nos generan sospechas, que nos generan dudas. Todo esto el Papa Francisco ha querido que los fieles tengamos comunicación directa con quienes se encargan de tratar estas cuestiones. Cuando presentamos un informe de esta naturaleza, lo que se nos pide en este mismo motu propio, este mismo documento, Vos Estis Lux Mundi, es que presentemos algunos datos básicos, mínimos. No hace falta que pongamos demasiados detalles, pero al menos indicaciones de tiempo y lugar de los hechos, cuándo y dónde ocurrió, las personas involucradas, quién fue la víctima, quién fue el victimario, o las personas que estaban en conocimiento de los hechos. Ya lo había denunciado, ya lo había dicho, y nadie me creyó, nadie me hizo caso, no se hizo nada. Así como cualquier otra circunstancia que pudiera ser útil para valorar lo que ha ocurrido y tomar las medidas correspondientes. Es recomendable en general, si se puede, pero no es obligatorio ni imprescindible, presentar estos datos por escrito, con fecha y firma. Y una cosa es importante, si alguno de ustedes lo ha hecho o lo va a hacer, o lo hace en algún momento, lleven 2 copias de lo escrito, porque ustedes se llevan una firmada, pídanla y reclámenla, que se sepa que ustedes han hecho una presentación ante esta autoridad y ustedes tener la constancia de lo mismo. Y si no la han llevado, pídanle a esa persona que les haga una copia o que les saque una foto o lo que fuera, pero ustedes llévense una constancia siempre de haber hecho esta comunicación. Este informe va a ser trasladado, tiene que ser trasladado al ordinario del lugar, al obispo, quien arbitrará las medidas que correspondan. En el caso de que el denunciado sea una laica o una laica, que no sea miembro de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica, el informe siempre es útil hacerlo igual, porque también el obispo puede tomar las medidas y en los casos en que corresponda llevar la situación ante el conocimiento de las autoridades estatales si les corresponde intervenir. Conclusión, y no voy a, después dejo espacio a todos los comentarios que pueda haber, ¿no? La prevención. También Alicia habló mucho de la prevención. Creo que se puede hacer muchísimo por prevenir, partiendo de que existe una prevención primaria, secundaria y terciaria, como decía Alicia. Algunos hablan de una cuaternaria también, pero vamos a quedarnos con estas 3 por el momento. Para una prevención primaria, es decir, aquella que tiene que operar antes de que ocurra ningún hecho de abuso, que tiene que evitar que ocurran los hechos de abuso, aquí es fundamental trabajar antes. Aquí podrían entrar acciones que se encaren para promover y desarrollar la toma de conciencia de la igual dignidad de todos los fieles en la Iglesia. No son más los clérigos que los laicos, no son más los religiosos que las religiosas que los laicos. No hay una jerarquía en ese sentido, porque no la hay delante de Dios, porque somos todos sus hijos y miembros de la Iglesia, y todos nos merecemos ser tratados de la mejor manera posible en igualdad de condiciones. Para esta prevención primaria, entonces, acciones para promover y desarrollar la toma de conciencia, como esto, como otras charlas, de esta igualdad, dignidad, ¿no? De dignidad de todos los fieles. También alentar iniciativas de formación en todos los niveles para ellos. Sabemos que hay una instancia en la que podemos recurrir para comunicar, para consultar cuestiones de esta naturaleza que nos generen preocupación, que no hace falta que estemos seguros de que se haya cometido una de estos abusos, sino que simplemente basta la duda, basta el necesitar orientación, asesoramiento para poder acercarse a esta instancia. Y al revés, saben nuestros pastores, saben la jerarquía eclesiástica, saben las autoridades eclesiásticas que tienen que publicar, que la gente se entere que exista esta instancia, independientemente de que también existan las instancias y haya que acudir a las instancias estatales de justicia, de protección de la infancia, de la adolescencia, de protección de personas vulnerables. Pero además de eso, tienen que ponerse a disposición de sus fieles para que estas situaciones puedan ser evitadas y
y puedan ser contenidas, llegado el caso, sancionadas las personas que corresponde y encausada en la medida de lo posible, y ayudar a sanar a las personas víctimas, que esto es un capítulo importantísimo y fundamental, al cual también voy a decir 2 palabras nomás porque ya se me está yendo el tiempo, y además porque sinceramente por momentos no me siento autorizada para hablar a personas que han sufrido tanto dolor y una situación de sufrimiento tan grande. Entonces, un capítulo aparte en esta prevención merecería la formación, la aceptación, la formación, el acompañamiento de aquellas personas que acuden, que son parte de los seminarios, seminaristas, de casas de formación. Este es un capítulo enorme, porque se puede prevenir mucho desde la prevención primaria en estos lugares. Se puede prevenir no solamente desde el conocimiento de esta realidad, de qué ocurre, de la prevalencia, del daño que conlleva, del daño que realiza a las personas concretas, a personas concretas que sufren, del daño que realiza a toda la iglesia, y también se le puede dar herramientas sobre cómo conocerse, cómo evitar ser así, cómo saber cuándo pedir una ayuda, cuando... Yo, desde que empecé a trabajar, a estudiar estos temas, me conocí más a mí misma. Esa es una cosa que siempre agradezco al haber podido profundizar en esto. Conocí más los riesgos que uno puede tener si uno no se conoce, si uno no conoce que estas cosas pueden pasar. Ojo, no digo que siempre se puede evitar todo desde aquí, por supuesto que no, por supuesto que es solo una parte, pero uno sabe que es vulnerable y que de ninguna manera esa vulnerabilidad propia de uno pueda llevar a abusar de otro ser humano. Para la prevención secundaria, como decíamos, la actuación correcta ante las autoridades eclesiásticas y estas organizaciones encargadas de recibir informes, estos esquemas, estructuras, personas, y también una actuación firme de las autoridades eclesiásticas cuando ocurran estos casos. Yo sé que a veces obispos que no han tenido directamente que ver en situaciones de abuso, ni porque los hayan cometido, ni porque los hayan encubierto, sé cómo sufren cuando les tocan estos casos. Y realmente también lo digo sabiendo que sufren muchísimo, pero sin embargo es su misión en cuanto a pastores de toda la iglesia, todos los fieles, tomar las acciones que correspondan, con firmeza, con caridad, desde el Evangelio, con calidad humana también, pero tomarlas, ¿no? Esto hace a la prevención secundaria. Y algo fundamental es aprender a acompañar, o por lo menos a respetar, si uno no sabe cómo, la herida y el dolor de tantos hermanos y hermanas a quienes han sido víctimas de estas situaciones. Intentando mostrarles por parte de la Iglesia un rostro fraterno, respetuoso y preocupado por su sanación y reparación, sabiendo que hay una gran deuda con ellos, pero que es una deuda, no me quiero referir a una deuda en un sentido solamente objetivo, sino que tengo que sentir como propia, como parte de la Iglesia. Ellos son quienes más han sufrido y sufren esta situación, muchas veces con heridas que tardan mucho en cicatrizar, por eso merecen nuestra mirada prioritaria, amorosa y humilde. Con estas palabras, nada más esta referencia a quienes han sufrido tanto, y perdón si lo he hecho torpemente, pero realmente quiero acercar a esta realidad con respeto y con temor y temblor, como diría San Pablo, como frente a tierra sagrada, porque es sagrada la tierra de tantos hermanos que han tenido que enseñarnos con su sufrimiento a ser iglesia verdaderamente. Espero que podamos aprender. Muchísimas gracias por su presencia, por la invitación, y los dejo a ustedes ahora con el micrófono. Muchísimas gracias, Inés, por tu presentación y porque nos ayudas a conocer el derecho, nos ayudas a conocer el derecho también, y nos ayudas a conocer un poco cómo conducirnos en estas realidades. Voy a empezar ahora con las preguntas que me han llegado por varios lugares, y la primera a Inés. Varias preguntas se han referido a lo siguiente. Me entero de una situación, yo mismo soy objeto de un abuso. Aunque el abuso sea sexual o sea de autoridad o de conciencia, ¿cómo serían los pasos a dar? Si es un abuso sexual, ¿recurro primero a la justicia civil, digamos, y luego voy a hacer la denuncia a mi obispado?
pidiendo esa copia. Vos nos hablabas de pedir una copia de esa denuncia que se haga por escrito, y cómo se hace el seguimiento de esa denuncia que se hizo. Y te junto con otra, si yo como persona que tiene conocimiento, por ejemplo, acá hay una persona que dice, una amiga que ha sido abusada, que no quiere hacer la denuncia, pero yo estoy en conocimiento de esa situación de abuso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a tratar de clarificar. Hay dos ámbitos aquí en juego. Uno es el ámbito de la justicia estatal, del Estado, y otro es el ámbito de la justicia canónica, el ámbito canónico de la Iglesia propia. Cuando la persona abusada, en el caso de abuso, es un menor de edad, menor de 18 años, nuestra legislación argentina, ley 26.061, de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 26.061, artículo 9, dice que toda persona que se entere de una situación de esta naturaleza, en la que no habla solo de abuso, sino en una situación en que se vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes, es decir, menores de 18 años, tiene la obligación de poner esta situación en conocimiento de las autoridades de protección del menor. Es decir, que si la persona podría dar una respuesta larguísima, voy a tratar de acortarla, tiene menos de 18 años, esta comunicación, y sobre todo si es un abuso sexual, es obligatoria. Es decir, es obligatoria. Ahora, ustedes me podrían hacer preguntas, me podrían decir, por ejemplo, ¿y qué pasa si este niño o adolescente no quiere hacer esta denuncia? Y no le hace bien hacer esta denuncia psicológicamente. Nos encontramos con una situación en donde lo humano nos diría, respetemos sus tiempos, y la ley nos está diciendo, es obligatorio. Entonces, ahí yo lo que puedo dar es una opinión, porque me lo han planteado muchas veces, que es cuando el peligro es inminente y el abuso, porque aquí no solamente puede tratarse de abuso dentro de la iglesia, sino un abuso intrafamiliar, un abuso que es el más riesgoso, no es el más riesgoso, lo digo, es el más, donde hay un peligro más inminente, porque este niño, esta niña, este adolescente vive justamente con esas personas o con esa persona que ha cometido el abuso. Entonces, en este caso, cuando el peligro es inminente, la recomendación es ir a hacer esa comunicación sí o sí. Ahora, cuando el peligro no es tan inminente, la comunicación hay que hacerla igual, pero yo tengo un poco más de margen de tiempo para maniobrar, para tratar de hacer comprender la conveniencia de hacer esa denuncia, para respetar un poco los tiempos de la otra persona. Ojo, esto no puede eternizarse, porque nos encontramos también, tenemos que poner en juego, no es solamente la dura ley, pero la ley tiene una razón de ser que también tenemos que poner en juego cuando hacemos esta comunicación. Ahora, en la iglesia cuando, bueno, obviamente cuando el hecho ocurre dentro de la iglesia o en un ámbito eclesial o por parte de un clérigo o un religioso o un catequista, lo que fuera, una escuela católica, un movimiento, lo que fuera, entonces lo que es recomendable es ir, como decía yo recomendaría, porque es lo más fácil, a esta persona encargada de recibir informes. Ustedes me preguntarán quién es. Yo creo que es muy importante que averigüemos quién es en nuestra diócesis. Como nosotros, tanto Alicia como yo, somos parte del Consejo Pastoral para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Aclaro que la palabra menores tendrá que ser cambiada próximamente porque ya no responde a cómo se tratan estos temas, infancia, adolescencia. Bueno, estamos trabajando en colocar en nuestra página web los datos de las personas a quienes habría que dirigirse en caso de tener alguna inquietud de esta naturaleza o algún caso concreto que querer comunicar. Los datos, no solamente el nombre, sino algún correo, alguna forma de comunicarse. Estamos trabajando en eso para que sea lo más accesible posible. Pero en ese caso, y con respecto al seguimiento, perdón, y ya termino, excelente la pregunta y gracias por hacerla porque si no, quizás no me hubiera referido. La persona que hace la comunicación, que hace la denuncia, llámenlo como quieran, esa persona tiene derecho a que se le informe de cómo va el asunto, por decirlo en una jerga coloquial, es decir, qué se ha hecho con esa denuncia, qué pasos se han seguido. Últimamente en la iglesia hay más conciencia de que este es un derecho, y no solamente un derecho, un duro derecho que diga la ley, sino que además es un deber de caridad y de respeto a la otra persona que se ha acercado a confiarnos esto. Por lo tanto, las personas, tanto las personas que reciben informe como las comisiones para protección que están surgiendo en todas las diócesis, tienen la conciencia de que tienen que ir informando
a la persona sobre cómo va esa comunicación, esa denuncia. Ahora, si no lo hacen, ustedes con todo derecho y pueden volver a escribirle a esa persona o a llamarla o a decirle, ¿qué pasa? ¿Cómo va? ¿Me puedes explicar? Y tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. O sea que por eso también es importante tengan copia de la comunicación o denuncia que hagan, sepan que es parte de la igual dignidad. Como personas y específicamente como víctimas o como denunciantes, tienen derecho a seguir informadas de este proceso. Podría hablar mucho más, pero no quiero, quiero que vengan más preguntas, quizás diferentes. Entonces es a tu diócesis a donde vos tenés que ir. Sí, a la diócesis, donde puede ser a mi diócesis, pero en realidad si es a mi obispo y el hecho ocurrió en otra diócesis, o pongámosle un sacerdote que ahora está en otra diócesis, que puede ser mi obispo, el obispo donde yo le mando esto, va a girar ese informe al obispo que corresponda, porque esa persona está viviendo ahí y porque va a ser más práctico hacer ahí todos los pasos, ¿no? Esto se va a hacer así. Perdón, y digo algo más rápido, y que gracias a Dios está habiendo contacto entre esas personas que reciben informes de distintas diócesis, así que esto no tendría que ser un problema mayor de intercambio de información. Claro, tanto en el caso de menores como en el caso de adultos abusados. Claro, porque el motu proprio vos estis lux mundi, que es una de las novedades, no solamente encara la cuestión de menores, que ya estaba encarada, júzguenlo como quieran, estaba encarada, sino que además habla de todas aquellas personas que hayan sido fruto de abusos sexuales, habla de abusos sexuales, que han sido víctimas de abusos sexuales, perdón, motivados por relaciones de poder, de autoridad, etc. Entonces, ahí entran los adultos también, no solamente los niños por ser niños, solamente ya es suficiente, pero los adultos además porque se sumen estas condiciones de vulnerabilidad. Perfecto. Y otra pregunta relacionada con esta. Dice si en este modo de proceder está contemplado que el ordinario del lugar deba tener algunos plazos perentorios o las cosas pueden transcurrir a lo largo de los años sin que esto avance. Mira, no hay plazos puestos. Acá, claro, todo depende de, por ejemplo, de que haya una denuncia de una persona concreta, porque también a veces hay noticias, hay comentarios, pero no se acerca a ninguna persona concreta a decir, a mí me pasó, yo quiero decir que a mí me pasó. Cuando hay esa denuncia concreta, la investigación canónica que se abre es más rápida. Cuando no la hay, a veces no. Y de todas maneras, lo que se pide es que no se tarde más de 6 meses, 7 meses, 8 meses, como mucho. 6 meses es el plazo que se da para terminar una investigación y poder ver cómo se sigue, en definitiva. No hay plazo, tomen este plazo que les dije, yo lo dije bajo mi propio riesgo, por mi poca experiencia en estos asuntos, pero no hay un plazo establecido en el derecho para eso. Hay conciencia de que tiene que ser rápido. Claro. Entonces ayudaría que uno vaya y diga con nombre y apellido, a mí me pasó esto y con esta persona, de esta manera, eso ayudaría. Ayudaría, pero también, y gracias por hacerme esta contrapregunta, Marcela, hay un concepto que se usa mucho y que es muy real, que es el de revictimización. A veces la víctima no quiere hacerlo. Y también hay que respetarla, porque le hace daño. Eso no significa que no se puede investigar. Igual ahí se puede investigar. Teniendo el nombre del ofensor, teniendo algunas características, se puede investigar y tirar de ese hilo, que a lo mejor no es muy importante, en el sentido de que no es muy representativo, pero sí nos permite llegar a otros datos y poder hacer una investigación. No significa que no se tenga que investigar, ¿eh? Esto quiero aclararlo. Y siempre respetar los tiempos de la víctima, y los tiempos y la situación en la que se encuentra. Gracias, Marinés. Dicen acá también otras dos personas, cuando se trata de abuso de autoridad o de conciencia, pero no es abuso sexual, ¿se puede hacer una denuncia? Por ejemplo, cuando una mujer o un grupo de personas han sido maltratadas por un clérigo. Como poder se puede, sí se puede, y de hecho es recomendable que esto salga a la luz de alguna manera cuando es algo recurrente. Es decir, si un clérigo un día se puso de mal humor, pero si uno ve que esta persona tiene la tendencia a tratar mal a mujeres o a otras personas,
es conveniente decirlo, no es un delito necesariamente, puede no ser un delito, pero sí puede ser objeto de una medida disciplinaria del obispo con respecto a esta persona, y de cuidar la comunión en esa comunidad y de evitar que vuelvan a pasar estas cosas y cuidar a las personas a las que ya les pasó. Una serie de medidas pastorales y disciplinarias se pueden tomar sin que a lo mejor constituya un delito. Está bien. Acá otras personas dicen, salió varias veces la cuestión de los protocolos. ¿Cómo hacemos para conocer estos protocolos? Por otra parte, perdón, en la Acción Católica, alguien de la Acción Católica acota que el año pasado la Acción Católica dio a conocer un protocolo. Las personas de Acción Católica podrían acercarse, o los que estén interesados, y preguntarle a alguien de Acción Católica. Pero, ¿cómo te parece, Inés, que se pueden conocer estos protocolos? Quizá bajo el término protocolo se mezclan dos tipos de documentos. Uno, lo que se llama más concretamente un código de conducta o de buenas prácticas, que es un documento que prescribe cómo debe ser el trato, por ejemplo, entre un adulto y un niño, qué es esperable y qué no es esperable, qué es oportuno y qué no es oportuno. Eso es un código de conducta, o manual de buenas prácticas o de comportamiento, tiene varios nombres. Y el otro es el protocolo. El protocolo es el documento que indica, el protocolo de actuación me estoy refiriendo. Es un documento que indica cómo proceder cuando yo me entero, sospecho de una situación de esta naturaleza o me pasa una situación de esta naturaleza. Las diócesis están en la Argentina, hablo de la Argentina, pero en todo el mundo, están teniendo estos protocolos cada vez más, estos códigos de conducta. Y en general, todos los que yo conozco están subidos a la página web del episcopado o de que se trate. Entonces, y si no están comunicados, yo creo que, espero que no se enoje nadie, pero sería bueno hacer un poquitito de presión para que se comuniquen, ¿no? Para que se comuniquen y que incluso también, porque yo he estado en la confección de algunos protocolos en varias diócesis, y obviamente no son perfectos, pero a mí me ha ayudado muchísimo la crítica de las personas que me han dicho, esto se te fue la mano, esto está mal, esto me parece que no es practicable. Entonces uno abre el protocolo al intercambio, porque somos todos iglesia y a todos nos interesa esto. Claro. Aquí me dicen también que en la página web del Arzobispado de Salta, por ejemplo, hay un protocolo. Salta lo tiene publicado. Y bueno, alguien te agradece todas las preguntas que te animaste a hacer en voz alta y te hace a tu vez una pregunta que estimo que también es para la reflexión. ¿No será el momento de perderle el miedo a la categoría de análisis de género como lente y tamiz, como ocurre en otras áreas de la vida social y cultural, y sumar la perspectiva de género como transversal tanto en el derecho canónico como en todas las áreas de la vida eclesial? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ¿te esperas que responda o que no? No, sí, yo respondo, no hay problema. Yo creo que por momentos, me parece a mí, es mi opinión, que no hay una claridad total sobre qué es la perspectiva de género y que hay distintas miradas sobre la perspectiva de género, lo cual hace una respuesta difícil. Si me preguntan incorporar la perspectiva de la mujer, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que a lo largo de los años hemos ido perdiendo muchos miedos en la iglesia, por lo menos algunos. Hemos ido perdiendo el miedo de hablar de los abusos, por ejemplo. Yo noto que lo hemos perdido o estamos perdiendo. No digo por completo, pero vamos caminando a eso. Hay muchas cosas a las cuales es saludable perderles el miedo para poder tratarlas. Creo que el tema, por eso decía, no sé si en el código tiene que haber un capítulo aparte de la mujer, no lo sé, pero sí tiene que haber un conocimiento y una conciencia mayor de que la problemática de la mujer puede tener un matiz diferente. Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a usted. Me quedo. Ahora le voy a hacer unas preguntas a Alicia. Bueno, por un lado, alguien preguntó por el motu propio, vos lo nombraste varias veces, pero se llama Vos Estis Lux Mundi, ¿no es cierto? Es un motu propio, un documento del año pasado, 2019. Alicia, les quiero decir que a las dos les agradecen, hay muchos agradecimientos por la claridad, por la valentía, por la calidad de la exposición, por la disponibilidad, bueno, hay mucha gratitud. Alguien comentando la exposición de Alicia, dicen que la vulnerabilidad, que también vos te preguntabas, María Inés,
estas personas ya contestan y comentan. Nuestra cultura eclesial ya nos pone en una situación de asimetría, porque dice alguien, entre comillas, al padre hay que obedecerle, lo que dice el padre es palabra santa, etcétera, que es un poco lo que comentaba Alicia. Y te preguntan, Alicia, un poco esto que vos decías, que está cambiando el concepto de autoridad entre los sacerdotes jóvenes. Alguien pregunta, ¿a qué te referís con esto? Yo creo que el concepto de autoridad está cambiando no solo en los sacerdotes jóvenes, sino en la sociedad. De hecho, dentro de los mismos lugares de formación, como pueden ser los seminarios, una de las cuestiones que hoy se están planteando es cómo dar una formación que conserve el tesoro de la formación tradicional a las generaciones jóvenes que ya vienen, vamos a decir así, con un concepto totalmente distinto de lo que significa obedecer. Los que tenemos más, es difícil poner una edad, pero digamos, es obvio que los millennials plantean un real problema con respecto a la obediencia. Porque no tienen incorporado el concepto, tienen más bien incorporado un concepto de libertad, un concepto de mis derechos, un concepto, todo esto que hemos hablado, que se hizo posible, como dice creo la misma persona que hace la pregunta, porque existió una sociedad y un sistema clerical donde esto era dogma, que había que obedecer la palabra del sacerdote. Hoy, así como el concepto de obediencia en la sociedad entró en una dinámica totalmente distinta, en una horizontalización, también los sacerdotes jóvenes entran con conceptos distintos. De hecho, para los que estamos trabajando en eso, en la formación de sacerdotes, esta es una de las cosas que estamos encarando. Yo no sé si con esto respondo la pregunta, pero creo que todos estamos viviendo este cambio, incluso en institutos religiosos. Hay sacerdotes que dicen, lo voy a decir con palabras concretas que dicen los sacerdotes porque tal vez son cosas que aclaran más. Antes yo entraba a un lugar y lo que yo decía todo el mundo me escuchaba con silencio sacro. Ahora digo algo y la mitad no lo escucha, la otra dice no, eso no puede ser, otro dice mire la tontera que dice padre, etc. Ha cambiado la representación social de toda autoridad, tanto institucional como religiosa, como familiar. De hecho, hasta las relaciones padres-hijos hoy son distintos. Y en algunos casos hasta estamos viendo una cosa inversa. En algunos institutos hasta tenemos la situación de personas a cargo de la disciplina del instituto, hablo religiosos, ¿no?, que tienen que luchar casi con un abuso al revés, es decir, el que cualquier cosa que dicen hay que justificarla, hay que cuidar que no sea abuso de autoridad, hay que cuidar que no entre dentro de alguna de las cosas que pueden ir después a ser denunciadas. Entonces, a lo que me refiero es a eso, a que estamos viviendo un cambio cultural que hace que estas cosas hoy se vivan de manera distinta y que el rol del sacerdote está cambiando en la cultura. Perfecto, perfecto, Alicia, gracias. Y dado que ambas son miembros del Consejo Pastoral para la Protección de los Menores de la conferencia, otra persona pregunta, ¿cuál es la instancia superior a las diócesis para los casos que no dan respuesta en tiempo y de manera acabada? ¿El Consejo está al tanto de las denuncias y hace el seguimiento de los casos o eso va por otro camino? Lo dejo ahí, Inés. Sí, me imaginé. Bien, la instancia superior de un obispo, de una diócesis, un obispo diocesano, no es la conferencia episcopal, es la Santa Sede directamente. Aquí lo que uno podría hacer, si realmente ocurre esto, es enviarle una cartita al nuncio apostólico en la República Argentina, o un mail a la nunciatura, o de alguna manera comunicarse con ellos, porque la instancia superior a los obispos es la Santa Sede, o directamente a la Santa Sede. Lo que pasa es que suele ser algo como inalcanzable escribirle a la Santa Sede, y es más fácil averiguar la dirección de la nunciatura y mandar una carta. Pero
pero sí, la instancia es la Santa Sede. Nosotros no hacemos un seguimiento de los casos, estamos trabajando en eso, pero sinceramente no es tan fácil porque los casos son, el conocimiento más acabado se tiene en las diócesis, por esto que les decía, y en la Santa Sede. No significa que no podamos hacerlo y que no tengamos que hacerlo. Nosotros podemos aconsejar, y de hecho una de las misiones de este consejo es el acompañar y asesorar a diócesis, a los obispos, para que puedan dar un buen tratamiento de estas cosas, por supuesto. Pero en cuanto a instancia jerárquica, no lo somos. ¿Puedo agregar algo, Marcela? Sí. ¿Puedo agregar algo? Sí, algo que mencionó también Inés antes, que aprovechaba a decirlo, la persona que hizo la pregunta sobre los tiempos que lleva esto, ¿no? Solo mencionar cuánto queremos trabajar en que esos tiempos se acorten lo más posible, porque lo que estamos recibiendo también son denuncias al revés, es decir, denunciamos, llevamos a los tribunales, llevamos a la persona, no hablo de la denuncia de dentro de la iglesia, digo cuando va a la autoridad civil o a la autoridad canónica, y después pasan, Inés dijo lo ideal es 6 meses, pero a veces pasan años, o a veces se cajonean las denuncias, sobre todo en los tribunales civiles. Y bueno, la necesidad de que todos trabajemos en que estos tiempos se aceleren, porque ese momento en que tanto la víctima como el victimario están dependiendo de la decisión de la justicia canónica o civil, son tiempos de enorme daño y destructivos a la personalidad de la persona que espera. entonces, lo que habría que hacer es seguir insistiendo, digamos, para que esto avance. Tanto A Dios orando y con el mazo dando. Sí, porque varias, ¿sabes, Alicia, Inés? Varias preguntas van por el lado de que en la iglesia se está suspendida el halo de encubrimiento. O sea, la iglesia sabe, encubre, tapa, y la verdad que tenemos que decir que muchas veces se dio esto. ¿no Sí, es claro. cierto? Entonces, bueno, hay que hacer que esto salga a la luz. Y una persona comenta, que además está muy, muy bien dicho lo de Inés, como muestra la igual dignidad también no solo de hijos de Dios que conocemos por la Sagrada Escritura, sino como esto está dicho en el derecho canónico, ¿no? La Iglesia lo afirma a menudo. Y te comentan, Alicia, que sin embargo, de hecho, la igualdad no se vislumbra muchas veces en el caso de las mujeres, donde las mujeres muchas veces no están en igualdad de condiciones. Y esto también podría, comenta la persona, podría ser a su vulnerabilidad. Bueno, de alguna manera esto había salido ya, ¿no es cierto? Sí, sí, sin ninguna duda. Ahora, yo lo que querría agregar ahí es que hay mucho conocimiento de parte de los, bueno, uso la palabra de Inés, de los clérigos, de los sacerdotes acerca de la igualdad de dignidad, pero hay que trabajar mucho en la formación, porque una cosa es saber la dignidad de la mujer en forma teórica y otra es saber tratar y respetar todo lo que eso implica, porque como no tienen una formación de mucho trato con la mujer y lo están pidiendo a gritos, quiero que esto quede claro, lo están pidiendo, entonces claro, muchas veces la conducta es el rechazo, el no entiendo lo que me dice, la dejo de lado porque ni siquiera saben cómo hacerlo. Hay muchas cosas que a veces la gente, todos nos enojamos, pero hay muchas cosas que ocurren porque no se sabe cómo. De hecho, estas cosas que vemos con Inés desde el Consejo, cuando le acercamos a un obispo todas estas cosas que Inés y otros elaboran, y le damos los instrumentos de lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, bueno, esto empieza a andar. Pero claro, en la medida que de esto no se habla, las herramientas tampoco aparecen, ¿no? Exacto. Sabés que por lo menos 3 personas dijeron que esta charla habría que darle en los seminarios, ¿no? En todos los seminarios del país, en todas las diócesis, 2 personas más agregan en las reuniones de clero de las diócesis. Y sí, realmente es así. Llega una... Pero, sí. Marcela, el tema, hay propuestas de que el tema de los abusos entre como temática transversal en los seminarios. Uh-huh. No que haya una charla o una materia, digamos, sino que sea como un tema transversal. Por supuesto que está planteado de acá que eso
Claro. baje a algo Perdón, efectivo. ahora yo agrego algo. Está mandado en la nueva ratio de formación Ahí está, sacerdotal. sí, en la nueva ratio. El nuevo dice que tiene, que, o sea, el documento que dice cómo tiene que ser la formación en los seminarios incluye expresamente este tema de los abusos. Exactamente, porque además una charla sería como una golondrina que no hace verano, ¿no es cierto? Y preguntan cómo hacer el acompañamiento, no solo con la denuncia, sino qué instancias les parece a ustedes, imaginan, de las personas que han sido abusadas desde la comunidad. O sea, ¿cómo hace la comunidad en la forma práctica el acompañamiento? Evidentemente con cercanía afectiva, pero bueno, hay varias preguntas que van por este lado, ¿no? ¿Cómo hacer el acompañamiento de las víctimas después? Porque por lo que ustedes dicen de la revictimización también, ¿no? Alicia, toda tuya. Es una pregunta bien compleja y a veces se la hago yo a Inés. Le digo, Inés, mientras presentan la denuncia, ¿qué pasa mientras? ¿Y cómo se acompaña? Bueno, yo creo que ahí hay que distinguir varias cosas. Una cosa es si la persona que está en esta situación está consciente de lo que le ha pasado, consciente de lo que quiere hacer, buscando apoyos, ayudas, y entonces en ese caso es más fácil. El problema es cuando la persona está confusa, está traumatizada, no entiende lo que está pasando y está siendo instada tal vez desde otros como decíamos, a que haga denuncias o a que se haga consciente de esto. Ahí hay que darse cuenta si esta persona está necesitando una ayuda profesional, agua para mi molino, una ayuda psicoterapéutica, pero no lo estoy centrando en una persona, en decir mandarla a un terapeuta, porque esa no es la solución, puede ser un camino de solución. Pero lo que estamos tratando de que existan son equipos multidisciplinarios donde exista una posibilidad de personas que piensen estas cosas y que piensen cómo hacer estos acompañamientos y que los terapeutas estén profundamente imbuidos de lo que esto significa, de lo que significa la situación postraumática, de lo que significa la ambigüedad, de lo que significa las emociones encontradas, y de parte de lo no profesional, que siempre insisto en que sean personas idóneas. Hoy en estas cosas estamos viviendo una época en que cada una de estas cosas tiene muchos vericuetos. Ustedes escucharon a Inés la cantidad de cuestiones legales que si uno no las sabe puede estar ayudando mal a esa persona. Y de parte de la comunidad estar cerca y apoyarla a que siga en el proceso. Y ahí tener cuidado de no ir al otro extremo y intensificarle el odio, la ira, la frustración, sino apoyarla en que haga el proceso y aceptar su enojo, aceptar su rechazo a todo lo que implica Iglesia, para que ella haga el proceso. Lo que se me ocurre como síntesis, que sé que después habría que hablarlo más largamente, pero hay que acompañar el proceso en que la otra persona está, no dejarla sola. Esto sería el acompañamiento. Después, bueno, podríamos hablar en casos un poco más concretos también de cosas más concretas. Perfecto. Y vamos terminando, la anteúltima, es si podrían especificar cuál es la misión de este Consejo Pastoral para la Protección de los Menores. Bien, sí. La misión es simple y compleja al mismo tiempo. Como decíamos, es una instancia dentro de la Conferencia Episcopal Argentina que pretende acompañar, asesorar, impulsar todo lo que sea prevención en las diócesis y también, sobre todo, desde el asesoramiento y la compañía a las autoridades de cada diócesis que tienen que hacerse cargo de esto, cómo acompañar a las personas que han sido víctimas, todo este tipo de asesoramiento. Como les decía recién, nosotros no somos una instancia superior jerárquicamente, sino que somos una instancia de apoyo y de acompañamiento tanto a las diócesis como a las personas que quieran venir a
directamente al consejo, pueden hacerlo también, no tiene que pasar necesariamente por su obispo, pero sí la solución probablemente más efectiva de su problema pase más por su obispo que por nosotros. Ahora, es una instancia de acompañamiento pastoral, sobre todo aquellas personas y aquellas organizaciones, instituciones que tienen que tratar con esta cuestión porque les corresponde, porque es su misión objetiva. Dicho de una forma fácil es esa. Y por supuesto, establecer vínculos con asociaciones, con que se ocupen de este tema, con el Estado, etcétera, etcétera. Pero básicamente es eso. O sea, Alicia, si querés agregar algo. Sí, yo lo agregaría es, aunque no sea una misión buscada, de hecho tiene una misión de prevención increíble, porque el hecho de que existan estos lugares donde la gente pueda ir y sepa que son tan legitimados por la Iglesia, actúan como el tercero necesario y eficaz para que estas cosas sean conocidas. Y miren, si uno quiere hacer prevención, el primer acto, como lo dije antes, es que se conozcan las cosas. Porque la misma persona que puede tener predisposición a abusar, en la medida en que sabe que hay otros pensando sobre estas cosas, mirando, tomando conciencia de que esto está ocurriendo, eso ya es un factor de prevención. Es como si uno dice, bueno, me dan ganas de robarme este caramelo, pero si sé que hay una cámara mirándome, bueno, no dejo el caramelo. Perdón por la simplificación de la respuesta, pero es la gran importancia de que exista la ley, el tercero, el otro que mira y saca del secreto y de la dualidad de la cuestión. Está bien. Y una persona pregunta si se puede formar parte de estos equipos. En realidad sí, en los equipos las personas que forman parte son designadas, pero no hay ningún así como requisito más que la idoneidad y nuestro consejo está compuesto por, hay 3 obispos, laicos, laicas, religiosas en este momento, la idoneidad, la vocación por hacer esto, el compromiso por hacerlo eclesialmente desde la Iglesia, creo que ese es digamos, el requisito. Obviamente, por una cuestión de practicidad no puede ser todo el mundo, pero no porque haya una prohibición específica o un requisito muy cerrado para simplemente el servicio. Es un tema de servicio. No es agradable, si a eso se refieren. Hay bastante, digamos, a veces dolor, sufrimiento, incomodidad cuando uno trata estas cosas. A veces se le acercan a una persona y uno realmente no sabe qué decirle, porque son situaciones tan difíciles, tan complejas, uno quisiera acompañar mejor. O sea, no es... pero sí, y sí lo que queremos hacer es escuchar a todo el mundo. De hecho, tenemos una web, Consejo de Protección SEA.org, creo que es .org.ar, y un mail. A ver, ¿cómo es el mail? contacto@consejodeproteccionsea.org.ar. Gonzalo, estás por ahí, si me equivoco me corregís. contacto@consejodeproteccionsea.org.ar. Perfecto, Inés, y te sumo el Twitter, protección @sea, protección sea. Protección sea es el Twitter, @protección sea. Perfecto. Y de todas maneras, si nos googlean, nos encuentran. Claro. Tal vez, Inés, convenga completar eso diciendo que, bueno, que hemos hecho cursos de capacitación para las personas que están trabajando en esto. Sí, y hemos hecho para las personas que están, que van a recibir informes de los que me refería, o que están recibiendo, obviamente, y que pertenecen a comisiones de protección o que están interesadas en la temática, y tenemos nos reunimos, Alicia, te recuerdo prontamente para hacer la agenda de este tipo de capacitaciones para el año que viene. Ya voy a mandar un mail a todos. Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Entonces, ¿quisieran decir alguna palabra para cerrar? ¿Algo que sientan que quedó en el tintero o que quieran decir para cerrar las dos? Quizás yo, si me permitís, Marcela y todos, todos estos temas requieren, por supuesto, medidas jurídicas, todo lo que sea judiciales, pero también un profundo cambio cultural, que creo que es lo más importante, ¿no? Que como todo cambio cultural lleva tiempo, pero no significa que tengamos que dejarlo estar. Lleva tiempo, pero requiere del compromiso de todos. Entonces, en ese sentido, quería agregar eso. Y también hacer
una especie de promoción o defensa, o no sé si llamarlo así, poner de resalto la comunión, el principio de comunión que, como dije en un momento de la charla, Jesucristo quiso que reinara en la iglesia. Comunión que no significa callarse la boca cuando el otro me ofende o cuando veo que algo está mal, taparlo. Al contrario, la comunión implica que pueda decirlo, que pueda hablarlo, que pueda aclararlo y que puedan tomarse las medidas que corresponden, con un espíritu de comunión, pero respetando siempre el dolor de todos y también sabiendo que si una persona ha sido ofendida o herida o abusada, es esa la persona en donde tengo que poner prioridad para acompañar, para restaurar, para ayudar a superar el tema. Pero la comunión como principio general de la iglesia a mí siempre me interpeló mucho, incluso muchas veces también me he sentido maltratada, me he sentido por ser mujer, por lo que fuera, y siempre, si pasara en mi familia, ¿qué haría yo? ¿Cómo reaccionaría yo? Por supuesto que me pelearía, que diría lo que tengo que decir, seguro que sí, pero sigue siendo mi familia. Sé que es fuerte lo que digo, y más para muchas personas que a lo mejor han sido víctimas de cosas muy duras. Pero bueno, mi pedido de perdón en nombre de toda la iglesia, bueno, no soy quien para hablar en nombre de la iglesia, pero como miembro de la iglesia, de perdón por lo que han pasado y que en lo que a mí respecta, por lo menos quisiera que no pase nunca más y voy a hacer todo lo posible para lograrlo. Muchas gracias, Inés. Alicia, ¿querés agregar algo? ¿Querés decir algo? Solamente un homenaje a las víctimas de todos estos abusos y a decirles que su dolor fue el que permitió que se planteara un cambio en la Iglesia Católica que antes de que esto ocurriera, creo que no podríamos haberlo pensado. Que fue realmente el hecho más importante en cuanto a cambio que pasó en el último siglo. Y que estamos viviendo un tiempo de mucho dolor, pero de mucha esperanza. Porque nunca como ahora, los que tenemos varios años, que hemos vivido una iglesia tan distinta, si bien falta tanto y todo va tan lento, es tanto lo que ha cambiado que solo puedo reiterar este homenaje a las víctimas y decirles gracias por todo lo que han sufrido, por lo que han entregado, y que sepan que no es en vano, que los cambios están en marcha, y que creo que el Espíritu nos está asistiendo a todos. Bueno, gracias. Bueno, y yo les quiero agradecer a ambas, y además esto de ser nosotros el cambio que queremos ver en este caso en la iglesia, ¿no? Y que bueno, tanto Inés como Alicia son personas que están haciendo parte del cambio, están poniendo su grano de arena para que se dé este cambio. Y que nosotros, todos los que estamos acá escuchando y participando, también podemos hacer parte del cambio. Y está en nuestro compromiso, y también va en la línea de lo que nos pide el Papa Francisco cuando hace esta denuncia tan fuerte al clericalismo. Depende también de nosotros, aunque nosotros no seamos clérigos, sino que seamos laicos, laicas, nosotros también comprometernos en este cambio para que el clericalismo no exista más, porque es una forma, como dice el Papa, de abuso de poder. Entonces nosotros no tenemos que permitir este abuso de poder, ¿no? Estas instancias empiezan a hacer un cambio, pero ahora tenemos que conversar mucho, tenemos que tomar muchas medidas, tenemos que acompañar mucho, y por supuesto nuestra solidaridad, nuestra empatía y nuestra oración desde ya por todas las víctimas, ¿no es cierto?, que son las verdaderas protagonistas de todos estos procesos, y que también está muy estudiado entre todo lo que yo he leído, sin ser especialista, en que nos causa tanta repulsión el tema, que muchas veces tenemos la reacción de no creer. Entonces tenemos que empezar a creerle a las víctimas, ¿no? Por supuesto, con los debidos procesos y las debidas instancias de las que estuvimos hablando, pero no desmentir, sino en principio acompañar. Muchísimas gracias a las dos por todo, no solo por este rato, sino por toda la preparación, por la paciencia que me tuvieron. También aprovecho para agradecerle al padre Maxi,
a Gonzalo por la logística de este encuentro, a las chicas que forman parte del área de mujeres, todas chicas así jóvenes como yo, no, hay algunas más jóvenes y muy jóvenes, y bueno, gracias, y sigamos trabajando y comprometiéndonos. Así que muchísimas gracias a todos y también a todos los que han participado. Nos vemos pronto. Un saludo grande.